Déjenme ver. Ya, ahora sí ya está pasando. Bueno, entonces esta primera unidad es sobre todo tratar de motivar a cuáles son las aplicaciones que nos vamos a estar enfrentando y por qué es relevante el curso y hasta dónde vamos a poder, digamos, pues alcanzar a abordar temas, ¿no? ¿Todos tienen ahí disponible acceso a Internet? Me imagino que sí, ¿no? Pues, Sí. pues están conectados. Sí. Ahorita, digo, la primera parte, bueno, es una introducción, tipos de datos, recopilación de datos muestrales, técnicas de conteo y representación gráfica entre dos variables. Para tratar de motivar todo esto que está aquí, quiero ver dos casos. Entonces, todo el mundo, bueno, ha escuchado o está al tanto de este tema de la vacunación contra o para el SARS-CoV-2, ¿verdad? Todo el mundo estamos, digamos, involucrados en ese tema, ¿sí? Muchachos. Sí. Sí, ok. Bueno, y me imagino que están al tanto de la discusión que se formuló acerca de la vacuna, esta Sí. vacuna Sputnik de rusa, ¿no? Entonces, lo que quiero que veamos es el estudio que se publicó para dar el respaldo y que identifiquemos cuáles son algunos de los temas o de los puntos que vamos a abordar en el curso. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Bueno, entonces la publicación de este estudio se hizo en una revista que se llama The Lancet. Esta es una revista británica del área médica que es súper reconocida. Sí. Digamos que hay dos publicaciones muy conocidas en el área médica. Una es The Lancet y otra es New England Journal of Medicine. Entonces, vamos a checar en The Lancet el estudio y vamos a buscar identificar, les digo, estos temas asociados con el curso que vamos a abordar. Entonces, yo ya la busqué. Aquí está. Miren, la forma como yo llegué a él es Lancet Sputnik Vaccine. Nada más hacen esa búsqueda. ¿Ok? ¿Sí? ¿Ya están ahí? Sí. Ok. Voy a cerrar esto. Y la que van a seleccionar es la segunda, que dice Safety and Efficacy. Ok. Este es el artículo que da sustento al estudio que hicieron de lo que se llama la fase 3 de la vacuna. Ok. Cuando ustedes revisen un artículo del área médica, generalmente, bueno, siempre va a haber un resumen, que es el summary. Ese resumen va a estar dividido en, según recuerdo, en 4 partes. En este caso, la primera parte es lo que se llama background, después methods, en este caso findings, y aquí hay una última que se llama interpretation, ¿no? Ok. ¿Todo el mundo está ya en esta página? Sí. Sí. Ok. Sí, profe. Bueno, aquí en la primera parte habla de un poco los antecedentes de la vacuna. Ok. Y donde yo quiero que veamos es la parte de métodos. Ok. La primera palabrita o bueno, las 3 palabritas que quiero que resaltemos es, ellos hicieron un estudio, pero con estos 3 tipos de clases. Randomized, double blind y placebo control. ¿Ok? Entonces, este estudio con este tipo es aleatorio, doblemente ciego y controlado por placebo,
se hizo, bueno, en la fase 3 en 25 hospitales y policlínicas en Rusia. Aquí otro punto importante es que ellos incluyeron pacientes que al menos tenían 18 años, que estaban negativos de SARS-CoV-2 por PCR, ¿ok? No tenían enfermedades infecciosas. Y este es el otro punto importante. Dice, los pacientes o los participantes fueron asignados de manera aleatoria en una proporción 3:1, ¿ok? Para recibir la vacuna o el placebo. Cuando yo les digo placebo, ¿sí saben qué significa? Sí, que les van a poner algo que no tiene la vacuna. Exacto, entonces, pero ellos no van a saber. Entonces, aquí es muy importante este double blind. ¿Alguien sabe qué significa esta técnica de double blind? Yo me imagino que se refiere a que ni el aplicante ni el participante sabe si lleva la vacuna o no. Exacto. Entonces, en este caso, el participante o el que recibe el suministro del medicamento no tiene idea si en verdad le están dando la vacuna o el placebo, ni tampoco la persona que lo aplica, ¿de acuerdo? ¿Ok? Y este acceso a si recibe o no es completamente aleatorio. No hay un patrón, no hay nada. Entonces, este es un tipo de estudio, es un tipo de experimento, a eso voy. ¿Ok? ¿Qué más? Fíjense, aquí otro dato importante. La vacuna se administró en una dosis de 0.5 mililitros por dosis, de manera intramuscular. Y si te fijan, tienen doble dosis en un intervalo de 21 días entre la primera y la segunda. Ok. Este otro tema es importante. Dice, el resultado principal fue la proporción de participantes que tenían confirmado COVID-19 por la prueba de PCR después de 21 días de recibir la primera dosis. ¿Ok? El análisis excluyó todos los participantes que tuvieron alguna violación del protocolo. Y el resultado principal fue evaluado en los participantes que recibieron las 2 dosis de la vacuna o las 2 dosis de placebo. ¿Ok? Entonces, esta es una vacuna que tiene 2 dosificaciones. Ok. Bueno, y esto es importante. Ese tipo de estudios que involucran pacientes siempre tienen que estar avalados por un comité de ética. Entonces aquí dice que estuvo registrado esto y hay una aprobación de por medio. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Se entiende? Sí, todo bien. Sí, ¿Todo bien? Perdón, pero aquí me estoy suponiendo que todo mundo más o menos me sigue en el inglés. ¿Estamos bien? Sí, profe. Si hay alguna duda me dicen. Ok. Sí. La siguiente parte es crítica. Bueno, ¿qué encontraron? Una parte de lo que, de lo que vamos a ver en la clase es organizar el experimento, ¿sí? Cómo lo van a plantear. Y la otra parte es analizar la información y eventualmente, ya que la analizan, sacar inferencias. ¿Sale? Entonces, lo que veríamos en el curso está enfocado hacia una primera parte de diseño del experimento, 2, análisis de la información y 3, generar inferencia. ¿Ok? Entonces, fíjense, aquí este dato es importante. Entre septiembre 7 y noviembre 24, 21.977 adultos fueron aleatoriamente asignados a los 2 grupos. ¿Se acuerdan que hablábamos del grupo de vacunación y el grupo de placebo? ¿Ok? Y si se fijan, el grupo de vacunación fueron 16.500 y el de placebo 5.476. ¿Sí está bien esto?
Acuérdense que en el planteamiento del experimento hablaban de una proporción de que es 3-1. ¿Ok? Esto quiere decir que hay 3 veces más que se vacunaron que los que recibieron placebo. Entonces, eso sí está de acuerdo al planteamiento del experimento. ¿Estamos bien? Sí, ¿Sí? Ok. Entonces hubo 16,000. Ahora, este otro dato, nada más no se me vayan a perder. Dice, 19,866 recibieron 2 dosis de vacuna o de placebo. ¿Ok? Y fueron incluidos en el análisis del resultado principal. ¿Sale? Si se fijan, esto quiere decir, el total eran 21,977 y 19,866 son los que en realidad recibieron las dos dosis. Esto quiere decir que hubo como 2,000 participantes que eventualmente no recibieron las 2 dosis. ¿Me siguen? de mi parte sí. Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, esta es la clave. Luego dice, después de 21 días de la primera dosis, ok, solamente 16 de prácticamente 14,964 del grupo de vacunación sufrieron o se confirmaron con COVID-19. Ok, esto quiere decir que es el 0.1%. Cálculo. Sí, exactamente, es 0.1%. Ok. Y de los que no tenían la vacuna, fue placebo, hubo 62 de 4,902. ¿Ok? Ok, entonces déjenme ver si está bien. Son 62 entre... Sí, está bien. ¿Ok? ¿Estamos bien? Aquí algo que quiero que me sigan es que originalmente eran 16,000 los del grupo de vacunación, pero eventualmente varios se descartaron y a los 21 días solamente quedaban 14,964. ¿Sí? Siempre en cualquier estudio va a haber gente que va a dejar el estudio. Y de la gente que se le aplicó placebo eran originalmente 5,476 y después de 21 días había 4,902. ¿Sale? Y bueno, esto genera una eficacia del 91%. Sí. Bueno, más o menos, ¿me siguen? Sí, Sí, sí. Okay. Y bueno, ¿cuál es la interpretación? Es que este análisis de la fase 3 de la vacuna mostró un 91.6% de eficacia contra el COVID-19. Ok. Bueno. Les digo, esto va entre estas palabritas, les digo, ahorita las vamos a revisar, lo que es randomized, double blind, placebo control. Okay. Bueno, una parte del curso es hasta este diseño de experimento, análisis de información, generación de características y otra vertiente va al análisis de la información, al generar estadística. Y una aplicación que podemos tener es con respecto de los análisis de los datos que tenemos de contagios de COVID. ¿Alguien ha revisado la página de CONACYT al respecto? Sí, pues yo la checo para ver la gráfica, exactamente. Esa. Sí, miren, aquí pueden checar ustedes, la página es datos.covid-19.conacyd.mx.
Esta es una página que está soportada por el gobierno federal con CONACYT y donde ustedes pueden ver a la fecha cuáles son los casos confirmados, negativos, sospechosos, de funciones, recuperados y activos. Y está bastante interesante porque ustedes pueden revisar por estado. Si se fijan aquí, ustedes pueden ver exactamente, pasando el puntero, pueden revisar cómo están el número de casos. Y en esta gráfica del lado derecho inferior, pueden revisar cuál es el histórico. Entonces, fíjense, esta barrita está muy padre porque la pueden mover para hacer más corto el intervalo de tiempo, o la pueden hacer más grande, donde ustedes pueden checar, si se fijan, cómo hubo un primer pico por aquí de julio 2020, pero esto se generó un incremento por aquí de febrero. Bueno, a finales de enero, febrero. Ok. Y lo alentador es que esta estadística va bajando, ¿no? Ok. La ventaja de esta base de datos es que ustedes pueden descargar la información. De hecho, ustedes pueden... déjenme ver. Aquí está, en descargar. Lo pueden descargar los datos en formato PDF o en formato CSV. De hecho, la idea es que más adelante hagamos alguna práctica descargando los datos como CSV, que es Comma Separated Value, o sea, son datos separados por comas. Y lo que vamos a poder analizar, por ejemplo, de estos datos, es, por ejemplo, si se fijan, aquí están los datos por día. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, vamos a poder generar, por ejemplo, características de cuáles son los días con mayor número de contagios. Podemos también analizar, por ejemplo, cómo son los datos de contagios, por ejemplo, de San Luis con respecto de, no sé, Nuevo León, o cómo se relacionan San Luis con respecto de, no sé, Durango, y ver qué tipo de relación. Esa relación entre los datos de un estado con respecto de otro lo vamos a poder analizar a través de lo que se llama un índice de correlación, ¿okay? Que eso también lo vamos a ver en el curso. Okay, entonces, y también vamos a poder hacer, al final del curso hay un análisis que se llama ANOVA, que les va a permitir ver cuándo los datos que se generan, por ejemplo, de un estado, son consistentes con los de otro estado y cuáles son estadísticamente diferentes. Entonces, eso también lo vamos a poder hacer al final con esta herramienta que se llama el análisis de varianza o el análisis ANOVA. Bien. ¿Sí pudieron ingresar? Sí. 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 Ok. Bueno, les digo, aquí lo padre es que ustedes nada más aquí le ponen descargar. Y aquí le podemos poner CSV. Y aquí ustedes pueden escoger qué tipo de datos quieren. Si quieren por municipio o por estado o nación, completos. Y si son nada más los casos confirmados, los sospechosos, los negativos, las funciones o todos. De hecho, es interesante también analizar cuál es la relación entre los casos confirmados y las defunciones. Todas esas relaciones entre los datos las podemos hacer a través de, por ejemplo, correlaciones, que es también lo que vamos a ver. Okay. Bueno, entonces así me regreso. Bueno, entonces vamos a iniciar un poco. Entonces, ¿qué va a hacer? Nosotros vamos a aplicar la estadística. Y una primera pregunta, bueno, es ¿qué es la estadística, ¿no? Bueno, esta es una ciencia que se encarga de planificar estudios y experimentos, por ejemplo, en el caso que vamos a ver del estudio de Lancet. Obtenemos datos, los organizamos, posiblemente también los resumimos,
¿sí? Si son muchos, también queremos obtener un resumen de los datos. Los presentamos, los analizamos y los interpretamos, ¿ok? Sobre todo para generar conclusiones o generar inferencias, que se llama, ¿ok? Entonces, la estadística está asociada con todo esto, desde planificar el experimento, obtener los datos, organizarlos, presentarlos visualmente, sobre todo, esa es una parte importante, analizarlos e interpretarlos. Todo eso está asociado con la estadística, ¿ok? Actualmente, pues, no sé, yo creo que para todos debe quedar claro que la estadística es una herramienta clave para todo ingeniero, ¿ok? Ahorita estamos viviendo en un mundo donde los datos, la información es cada vez más abundante. Se habla de que la información digital va a ser ese nuevo tesoro que nos va a permitir desarrollar empresas, desarrollar aplicaciones. El poder interpretar y analizar y generar inferencias es lo que nos va a permitir, digamos, hacer un negocio productivo. ¿Ok? Y estamos constantemente, ¿cómo decirlo? Bombardeados por ese tipo de estudios. Por ejemplo, cuando se hablan de elecciones, siempre hay estudios o análisis para poder ver cuáles son las preferencias del electorado con respecto de un candidato. También hay los programas de televisión viven o mueren dependiendo de la popularidad. Y para ver cuál programa es más o menos popular, pues es un estudio, es un análisis estadístico. ¿Ok? Ahorita, por ejemplo, la eficacia de un medicamento también se hace a través de diseñar un experimento, analizar datos. ¿Ok? Por ejemplo, si ustedes quisieran conocer cuando terminen cuál va a ser su salario, pues se puede hacer un análisis estadístico con los egresados, preguntándoles a ver cuál es el salario que ustedes tienen o que tienen cada uno, y con eso pues ustedes tendrán una idea. Todos estos estudios deben de seguir una metodología, ¿ok? Y ante todo deben de buscar ser representativos, es decir, que deben de dar resultados generales y que no estén lo que se llama polarizados, ¿ok? Bueno, vamos a establecer algunas definiciones para iniciar. Ok. Bueno, entonces los datos para nosotros van a ser todas esas observaciones que vamos a recopilar en una encuesta. ¿Ok? La población va a ser, lo vamos a llamar a todo ese conjunto completo de personas con las cuales realizamos un estudio estadístico. ¿Ok? Y dentro de la población completa, ¿ok? Nosotros en ocasiones no podemos entrevistar o obtener de la población completa. Entonces lo que vamos a hacer es generar una muestra. Cuando yo hable de una muestra, es un subconjunto de la población. ¿Sale? Ok. Y un censo va a ser a toda la población. Yo le voy a plantear preguntas o voy a recopilar información. Cuando yo hablo de que lo tengo que hacer de toda la población, entonces eso se va a llamar un censo. ¿Ok? Entonces, fíjense, tenemos 4 palabritas clave. Entre lo que es dato, población, muestra y censo. ¿Sí? Entonces, aquí lo que les mencionaba, en muchas ocasiones, la población puede ser muy grande o puede no ser viable yo encontrar información de toda la población, entonces lo que tengo que es generar una muestra representativa. ¿Ok? Y la idea es que esta muestra debe ser general para poder abarcar todas las posibles opiniones o puntos de vista, por ejemplo, cuando estoy hablando de una encuesta. ¿Ok?
Bueno, los estudios estadísticos entonces involucran varias etapas, ¿ok? Como ya ahorita les comentaba. La primera, bueno, es preparar, o sea, estructurar el estudio, ¿ok? La segunda es analizar los datos, ¿ok? Y la última es concluir, ¿sale? Entonces tenemos en todo estudio estadístico, digamos, estas tres grandes etapas. Si hay alguna duda en lo que voy avanzando, por favor deténgame, ¿sí? Sí, gracias. Ok. Bueno, tenemos otras dos definiciones. Aquí le vamos a llamar un parámetro y aquí le vamos a llamar un dato estadístico. Ok. Miren, parámetro le vamos a llamar a una característica de una población. ¿Ok? Un parámetro. Por ejemplo, puede ser el valor medio, digamos, el valor medio de la edad de toda la población, digamos, que está en México, ¿no? ¿Cuál es la edad promedio? ¿Ok? Ese es el parámetro, el valor medio. Pero cuando nosotros, para lograr evaluar ese parámetro, necesitaríamos poder conocer toda la población. Cuando no puedo, entonces genero una muestra y a partir de esa muestra infiero, eso se le llama un dato estadístico. ¿Sí? Entonces, cuando hablo de parámetro es el valor, digamos, real. Y cuando hablo de un dato estadístico es una aproximación de ese parámetro a través de una muestra. ¿Ok? Ahora, para una población o una muestra podemos tener básicamente dos tipos de datos. Lo que se conoce como los datos cuantitativos. ¿Ok? Que estos pueden ser números que van a representar conteos o mediciones y pueden ser en intervalos discretos o continuos. Y podemos tener datos categóricos o datos cualitativos. ¿Ok? Que generalmente son asociados con nombres o etiquetas. Si yo, por ejemplo, hiciera ahorita una encuesta entre todos los que están ahorita conectados y yo les preguntara, por favor, dame tu altura y también preguntara, quiero saber la altura de cada uno y también quiero saber cuál es su color favorito. ¿Sale? La altura sería un dato cuantitativo o cualitativo. ¿Qué creen? Cuantitativo. Cuantitativo. ¿Ok? Bien. ¿Y cuál es su color favorito sería? Cualitativo. Ok. ¿Se entiende? ¿Cuál sería, si yo les pregunto, todo mundo cuando les digo un oxímetro, ¿sí me ubican qué es? Sí. Ok. Si yo tuviera posibilidad de darles un oxímetro y les pidiera cuál es la frecuencia cardíaca que está planteando el oxímetro, ¿sería un dato cuantitativo o cualitativo? Cuantitativo. ¿Ok? ¿Los demás sí me siguen en ese punto? Sí. Sí. Ok. Ahora, pregunta, ¿cuál sería un posible dato cualitativo que yo les podría preguntar? ¿Cuál sería un ejemplo de un dato cualitativo? Pues en ¿Alguien? estudios de mercado utilizarían las preferencias de los consumidores ante ciertos productos. Ujú. ¿Qué pregunta podría asociarse con un dato cualitativo? ¿Qué programa de televisión ve o es su favorito?
No sé qué Ok. producto compran más de cereal, por ejemplo. Ok. Sí, podría ser, por ejemplo, sí, ¿cuál es tu producto de cereal que consumes, no? O cuál es el noticiero que te gusta ver en las noches, vamos a decirlo así. ¿Sí? ¿Sí me cachan los demás? Sí. Ok. Bueno, entonces siempre vamos a tener estas dos definiciones, ¿no? Quanti y quali. Es importante encontrar las diferencias porque nos va a permitir, hay herramientas para uno y estudiar herramientas para otro tipo de datos, ¿no? Okay. Hay otra clasificación de los tipos de datos a lo que se llaman los niveles de decisión, de medición, los niveles de medición. Esto lo voy a ver muy rápido. Esto puede ser de razón, donde hay un punto de inicio cero, ¿okay? De intervalo, no hay un punto de inicio como tal, ¿okay? Ordinal, esto quiere decir que hay una manera de ordenar los datos, ¿okay? Okay. Y nominal. Okay. Son esos tipos. Entonces tenemos de razón, hay un punto de inicio cero y natural, y en este caso puede ser alturas, longitudes, distancias, de intervalo. No hay un punto como tal de inicio cero, la temperatura corporal. Si se fijan, nunca hablamos de la temperatura de 0 grados para una persona. Siempre hablamos que su temperatura, bueno, está entre 37, 36, 35 grados. Y, por ejemplo, un evento histórico, por ejemplo, van a decir, bueno, un evento que ocurrió en, no sé, en 1996, no hay un punto cero como tal, ¿no? Ese es el punto. Ordinal quiere decir que los podemos rankear. ¿Okay? Por ejemplo, aquí hablaba de la clasificación de universidades en México. Y las calificaciones que se aplican en Estados Unidos. ¿Alguien sabe cómo se aplican las calificaciones en algunas universidades en Estados Unidos? Como puntaje de 1, 2, 3, 4. O No, sea, no sé si ubican, por ejemplo, en algunas universidades la calificación más alta es una A, y sí. luego tienen una B, y luego tienen una C, y luego tienen la D, y ya reprobar es una F. ¿Sí? Entonces, esas calificaciones, pues en términos de letras, pues se pueden ordenar, porque primero va la A, luego la B, la C, la D, y la F es la fail. Pero no hay una diferencia así entre, bueno, sí hay un nivel de aprovechamiento, ¿no? Y nominal, pues son cuando son solamente nombres o etiquetas, ¿no? Okay. Bueno, ahorita vivimos ya en una época donde, les decía, hay mucha información. Y por ejemplo, tenemos información desde nuestros celulares, tenemos información de los relojes inteligentes, los que tienen alguno. Entonces, cada vez tenemos mucha información. Y Big Data se refiere a esa cantidad masiva de información y la idea, bueno, es cómo visualizarla, cómo analizarla, cómo interpretarla, ¿no? Todo eso se le llama Big Data. Aquí estamos hablando de niveles de terabytes, ¿no? Okay, de 1 a la 12. Okay. Cuando ustedes hagan un estudio estadístico, en ocasiones va a haber casos en los que van a faltar algún valor. Okay, eso es normal. Okay. La idea es cómo poder completar estos datos faltantes, ¿no? Una manera es eliminar los casos faltantes y la otra es imputar, es como una estimación de datos faltantes. Okay. Bueno.
Esta sección lo que trata es cómo hacer la parte de recopilación de datos muestrales. ¿Ok? Y esto es súper importante porque la calidad de sus inferencias o de sus conclusiones van a estar completamente ligadas a la calidad de sus datos y cómo los obtuvieron. Si los datos no fueron recabados de manera correcta, todo lo que hagan después no tiene sentido. ¿Ok? Entonces, la recopilación de los datos o de la información es el punto clave para que su análisis estadístico tenga sentido y que sea pertinente. ¿Ok? Entonces, en muchos casos lo que ustedes tienen que hacer es diseñar experimentos. ¿Ok? Hay, bueno, diferentes formas de diseñar un experimento. Podemos también hacer lo que se llama un estudio observacional, ¿ok? Donde la idea es nada más observar un fenómeno que ocurre y no lo modifican, simplemente lo observan y extraen información de él, ¿ok? Y un experimento como tal involucra varias particularidades. Una es que se puede replicar. O sea, no quiere decir que ustedes hacen un experimento y lo que obtienen ya no se puede reproducir. Un experimento bien planteado involucra esta parte de que debe de ser replicable. Esto quiere decir que los datos que ustedes hacen en un experimento lo implementan, obtienen datos, lo vuelven a hacer en las mismas condiciones, tendrían resultados similares. Si no es así, quiere decir que el experimento no está bien diseñado. ¿Okay? Entonces, una parte importante es esta sección de replicación. ¿Okay? Otro es esta parte de estudio a ciegas. ¿Okay? Ahí, como veíamos el artículo de Lancet, hay una técnica que se llama doblemente ciego o double blinded, o hay una que se llama one blinded o estudio a ciegas. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre ciego y doblemente ciego? Bueno, ya hablábamos que doblemente ciego, ni el paciente ni el que aplica conocía qué tipo de medicamento se da, si vacuna o placebo. En solamente estudios ciegos, ¿qué significa, saben? Supongo que es que solamente, o sea, que el paciente no sabe si le están aplicando un placebo o no. Exacto. Cuando es solamente ciego, quiere decir que el paciente no sabe. Si es doblemente ciego, quiere decir que ni el paciente ni el que lo aplica lo sabe. ¿Ok? Otra es que sea aleatorio. Es decir, que la forma en cómo se escogen, en este caso, lo hablábamos del estudio de Lancet, la forma en cómo se escoge quién recibe vacuna y quién recibe placebo es completamente estocástico. ¿Okay? No hay una tendencia ni basada en género, ni basada en edad, ni basada en antecedentes, es completamente aleatorio. ¿Okay? Que sea completamente aleatorio los ayuda a que los análisis sean replicables. Bueno, podemos hacer, cuando hacemos estos estudios o estos experimentos, podemos generar, bueno, vamos a hacer el estudio en base a una muestra. La muestra puede tener diferentes tipos. Puede ser aleatoria, simple. ¿Ok? Quiere decir que ustedes extraen un subconjunto, perdón, de la población sin ninguna preferencia. Es aquí probable el subconjunto que extraigan. Puede ser sistemático. Esto quiere decir que seleccionan un punto de inicio y luego cada décimo sujeto de la población. ¿A qué me refiero? Ustedes podrían decir, a ver, cuando hago el estudio de la vacuna, lo que voy a hacer, el primero que llegue, le voy a aplicar placebo. Y luego, después de 5, voy a aplicar otra vez placebo. Otra vez otros 5, placebo. Otros 5 pacientes, placebo. Eso sería una muestra sistemática. ¿Sí me cachan?
Sí. Ok, otro tipo de muestreo sería el muestreo por conveniencia. Esto quiere decir que a lo mejor, ustedes saben que en este estudio de la vacuna voy a aplicarle a los primeros 20 que lleguen, tengo, no sé, vamos a decir, tengo 500 placebos, a los primeros 500 que lleguen les voy a aplicar el placebo. ¿Por qué? ¿Por qué lo voy a decir? Porque es más sencillo para mí. ¿Sale? Eso sería un muestreo por conveniencia. Este es importante. Muestra estratificada. ¿Alguien entiende o sabe qué significa muestra estratificada? Eso es bien importante. Sería, por ejemplo, en una población de animales, tomar, esto cuando lo leí me estaba preguntando, ¿podría ser en el mismo animal o con diferente grupo de animales? Viéndolo, por ejemplo, en un zoológico, venados, y lo voy a subdividir por edades del venado. ¿A eso se refiere con estratificado? ¿O puede ser con diferentes especies? Puede ser con diferentes especies. Vamos a suponer que están aplicando una, vamos a decir, en el zoológico van a aplicar una vacuna y quieren ver la eficacia de la vacuna entre las diferentes especies. ¿Sale? Estratificado se diría, a ver, voy a aplicar la vacuna. Quiero que haya la misma cantidad, vamos a decir, de venados que le aplique la vacuna, que debe ser 10. Quiero también la misma cantidad de equinos, voy a hacer otros 10. La misma cantidad de felinos, otros 10. Quiere decir que voy a tener la misma proporción de cada subgrupo que tenga disponible. ¿Sí se entiende? Sí, muchas gracias. ¿Sí? O en el caso de las vacunas, puede decir, a ver, yo quiero que haya la misma cantidad de población entre, vamos a decirlo, 20 y 30, que la misma cantidad que de 30 a 40, que de 40 a 50 y de 50 a 60. Quiero que haya la misma cantidad. Esto hace que la representatividad de cada grupo de población, de acuerdo a la edad, sea la misma. Esto quiere decir una muestra estratificada. ¿Sí me cachan? ¿Sí? En este caso a mí me interesa que sea la representación por edades sea igual. Entonces, por eso, al hacer eso, generaría una muestra estratificada en función de la edad en el caso específico. ¿Ok? También podemos tener muestras por conglomerados. ¿Ok? En este caso, cuando hablo de conglomerados, estoy hablando de algún tipo de distribución espacial. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a decir, yo quiero hacer una encuesta acerca de, vamos a decir, de la preferencia de algún producto. ¿Sale? Y yo ese producto lo vendo a nivel nacional. ¿Sale? Una muestra por conglomerado podría decir, ¿sabes qué? Yo voy a tomar, como quiero hacer mi estudio a nivel nacional, quiero tomar 500 encuestas en San Luis, 500 encuestas en Querétaro, 500 encuestas en Nuevo León, 500 encuestas en Chihuahua, 500 encuestas en Sinaloa, y así me voy. Entonces, yo estoy dividiendo, pero de manera, si se fijan, espacial, porque estoy asociado con cada estado. ¿Okay? Eso sería una muestra por conglomerado. Entonces, o sea, por ejemplo, en estas muestras no importa, o sea, no se busca que tengan una característica específica, o sea, que cumplan un cierto requisito. O sea, nada más es por la zona. En el caso de un muestreo por conglomerado, sí. Ah, ok. Es que depende de qué tipo de muestra y qué fin tengas. En el caso de conglomerado, sí, sería asociado con la distribución espacial. Por ejemplo, si ustedes quisieran hacer, vamos a seguir con el ejemplo, un estudio acerca de preferencias de algún programa de televisión, ¿ok? Pero ese programa de televisión solamente es visto en la ciudad de San Luis. Entonces, ¿sabes qué? A mí me interesaría hacer un muestreo por, digamos, por colonias.
Dices, a ver, la colonia fulanita quiero tener tantas encuestas, la colonia sutanita tantas encuestas, y así. Entonces, el conglomerado sería la colonia. ¿Ok? Entonces, estamos hablando de distribución espacial. ¿Sí? Sí, ya, gracias. Ok. Bueno. Vamos a suponer que ya tenemos los datos y vamos a empezar a hacer algún estudio de estos datos. Una de las técnicas básicas se me llaman las técnicas de conteo. ¿Ok? Y lo que bueno, ya tengo los datos. Lo que se puede generar en una primera instancia es lo que se llama una tabla de frecuencias. ¿Ok? La tabla de frecuencias funciona así. Yo tengo mis datos y entonces lo que voy a hacer es dividir en ciertas clases y voy a ver cuántos datos caen en cada una de las clases. Imagínense que las clases son como casilleros y entonces están viendo un dato en qué casillero cae. Otro dato en qué casillero cae. A esto se le va a llamar una tabla de frecuencias. ¿Ok? ¿Sale? Y bueno, va a depender de cómo definen las clases. ¿Sale? ¿Sí? Imagínense que ustedes están tomando hicieron una encuesta y están obteniendo las edades de la gente que están encuestando. Ustedes pueden decir, a ver, voy a generar una tabla de frecuencias de la variable edad de la gente que encueste. Entonces, lo que voy a hacer es voy a dividir la clase que va de 10 a 20 años, otra clase que son de 20 a 30, otra que es de 30 a 40, otra de 40 a 50 y otra que es de 50 y mayores. Entonces, la tabla de frecuencia va a decir cuántos caen de 10 a 20, cuántos caen de 20 a 30 y así me voy. ¿Ok? Eso sería una tabla de frecuencias. ¿Sí? ¿Ok? Y aquí la clave es cómo defina cada una de las clases. ¿Sale? Aquí la clave es cómo voy a definir las clases. ¿Ok? Una manera de definir las clases es decir, a ver, de todos mis datos, dime cuál es el dato menor y el dato mayor. Entonces aquí obtengo los bordes y ustedes van a decir, bueno, entre esos dos, asígname 10 clases. Entonces pueden hacer como una partición más o menos igual y entonces generan las casillas, ¿no? ¿Ok? Y las marcas de clase generalmente son los puntos medios. ¿Ok? Pueden hacer frecuencias relativas o frecuencias porcentuales. Okay. Cuando yo les digo frecuencias relativas y porcentuales, ¿me entienden qué significa? Sí, creo que sí. Yo no exactamente porcentual, sí frecuencia relativa, no me queda muy claro. A ver, ahí te va. Imagínate que esta encuesta que decimos de las edades, si la frecuencia relativa, digamos, es que entre 10 y 20 yo tenga 5 encuestados. ¿Ok? Y entre 20 y 30 yo tenga 40 encuestados. Ese número de 40 encuestados sería la frecuencia relativa. ¿Ok? Y la frecuencia porcentual es, digamos, esos 40 entre el total de encuestas que yo tenga. Entonces, a lo mejor ese 40 corresponde al 0.5 o sea, al 50% de todos los encuestados. Esas serían las frecuencias porcentuales. ¿Ok? Ok, gracias. Bueno, este va a ser un ejemplo, un ejercicio que vamos a hacer en la sesión del
del viernes. Ahorita lo voy a dejar nada más indicado, les platico qué es. La idea es recopilar la información del día, el mes, primero el día, luego el mes y el año del nacimiento de todos ustedes, ¿ok? Y realizar una tabla de frecuencias considerando 5 clases, ¿ok? Y calcular también las frecuencias porcentuales. Lo que voy a hacer es que voy a hacer una encuesta en Teams y les voy a pedir que me den esa información, el día, el mes y el año, y con eso vamos a trabajar esa información el viernes, ¿sale? Yo hoy a lo largo del día voy a hacer la encuesta, de manera que esos datos los podemos trabajar el viernes, ¿ok? También voy a hacer este otro censo, bueno, pues esto ¿cuál es el deporte favorito? Y voy a realizar una tabla de frecuencias normales y porcentuales. Fíjense que en el ejercicio 1, ¿sale? Yo tengo lo que serían datos cuantitativos y en el ejercicio 2 tendría datos cualitativos. ¿Sí me siguen? Sí. Sí, porque aquí voy a tener día, mes y año de nacimiento y aquí voy a poner deporte favorito. ¿Ok? Okay. Todos ya llevaron introducción a la probabilidad o un curso de probabilidad, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, Sí. muchos. Sí, ok. Bueno, ¿por qué es importante eso? Muchos de los análisis, de los estudios o de las técnicas que vamos a ver en clase, se basan en que los datos tengan un cierto tipo de patrón o de estructura. ¿Ok? Y sobre todo se están asociados con que tengan una distribución, o sea, una forma de que están estructurados, sobre todo que tengan una distribución normal o gaussiana. Esto quiere decir que su histograma tenga una forma de un tipo de campana, es decir, que suba, tenga un valor alto y después baje. ¿Ok? Entonces, muchos de las técnicas van a basarse en que los histogramas o las tablas de frecuencia tengan una estructura como esta. Okay. Por ejemplo, en el histograma, ustedes pueden, si ustedes tienen un pico muy claro y después todo tiende a bajar en la esquina, pues quiere decir que hay lo que se llama una moda. Si hubiera dos, pues quiere decir que esto se le va a llamar multimodal. Entonces quiere decir que hay como que, no quiero decirlo poblaciones, pero hay como que dos tendencias centrales, digamos, o si en caso que haya como dos picos, ¿no? Okay. Bueno, la tabla de frecuencias les va a llevar a poder organizar el histograma. El histograma es una de las herramientas más, voy a decir, la herramienta clave en estadística. ¿Qué es el histograma? Es una gráfica de barras adyacentes, ¿ok? Que tienen una anchura más o menos igual. Y la escala horizontal representa las clases de valores cuantitativos y la escala vertical representa sus frecuencias. ¿Ok? Entonces, la altura de cada barra va a estar asociado con los valores de frecuencia, normal o relativa. ¿Ok? Y estas tablas estos histogramas nos van a permitir generar algún tipo de visualización y poder pues darnos una idea de si los datos tienen una cierta tendencia de tipo gaussiano o si de otro tipo. ¿Ok? Por ejemplo, si ustedes tienen su histograma, aquí si se fijan están las barras, son las piezas claves del histograma. Aquí, por ejemplo, estos datos estarían asociados con una distribución gaussiana, donde se fijan hay un pico un pico clarísimo, y después del pico hacia la izquierda y a la derecha decae. Entonces aquí tiene una forma gaussiana. Uniforme, una distribución uniforme es la que siempre es constante. En este caso, los datos pues más o menos se mantienen constantes. Las barritas más o menos están a la misma altura todas.
Obviamente hay una cierta diferencia, pero esto es asociado a una distribución uniforme. O puede ser asimétrica. En este caso, si se fijan, hay un pico, pero del lado izquierdo decae diferente que del lado derecho. Esto es una distribución asimétrica. De hecho, esta es una distribución Rayleigh, si no me equivoco. Y pueden también tener dos poblaciones, y eso se puede ver en el histograma. ¿Ok? Ok. A ver, ¿hasta aquí vamos bien? Sí, profe, todo bien. ¿Sí, muchachos? Sí. Sí. Ok. Quiero terminar, bueno, si quieren vamos a tomarnos un minutito. La idea es que quiero terminar hoy este capítulo y mañana, no, el viernes hacer, les decía, ejemplos en R. Bueno. Representaciones gráficas. Tenemos varias formas de representar los datos. Uno es el histograma, como ya vimos. Otra es la gráfica de puntos. Okay. La gráfica de puntos es básicamente, tenemos los datos cuantitativos, se les va a representar un puntito sobre la escala horizontal, ¿ok? Y los valores iguales se apilan. Esto es, pues parece básicamente un histograma, pero lo que voy haciendo es apilando puntitos, ¿sale? Son las gráficas de puntos. Hay otras gráficas que se llaman los diagramas de tallo y hoja o stem and leaf plot. Estos los podemos hacer en R. ¿Okay? La idea es que lo veamos el viernes. Este diagrama de tallo y hoja va a representar datos cuantitativos. ¿Ok? Y la idea, vamos a utilizar el tallo para definir, en este caso, un valor constante y la hoja, en este caso, es un valor que va cambiando de muestra en muestra. ¿Ok? En ocasiones, bueno, vamos a necesitar hacer una técnica de redondeo. Ok, déjenme ver. Aquí está. Este sería un diagrama de tallo y hoja. Ok, déjenme ver, este es de... Ok. Este, por ejemplo, este es un histograma que se generó de una base de datos de edades. Entonces, aquí están las edades aquí está entre 20 y 25, 25 y 30, 30 y 35. Y entonces, este histograma va a dar o genera este diagrama de tallo y hoja. ¿Alguien entiende qué significa esto? A ver, traten de interpretarlo. Se supone que es la frecuencia, ¿no? O sea, con la que se van presentando los diferentes datos. ¿No? Miren, aquí hay, este diagrama de tallo y hoja viene de este histograma. ¿Sí? Son las... sí. Aquí, en este caso, en este eje tengo edad. Y aquí tengo conteo. A ver, ¿qué quiere decir? Aquí tengo 15. Aquí es 15. Quiere decir que entre 15 y 20 tengo como 22. Entre 20 y 25 tengo como 23. Entre 25 y 30 tengo como 26. Entre 30 y 35 tengo como 20 y tantos. Por ejemplo, entre 40 y 45 años tengo como 35. ¿Sí me cachan? 25 casos. ¿Sí? Entonces, esto genera este diagrama de tallo y hoja. ¿Qué representa esto? Quiero que primero traten de interpretarlo sin que les diga. Pienso que los números apilados a la izquierda son como, por ejemplo, yo ahí pienso que son, el primer valor es 1 de 18. Bueno, no, son Sí, como va bien. Va 12 bien. ochos. Entonces,
Imagino que son 12 individuos de 18 años Correcto. y son 5 nueves, entonces son 5 individuos de 19 años Correcto. Ok. y así. Exacto. En este caso, aquí está. En la siguiente serían, está asociado con la primera decena. La siguiente es la segunda decena en este caso sería, hay 1, 2, 3, 4, 5 individuos de 20 años, 6 de 21 y así me voy. ¿Sale? Entonces lo que están representando este es la decena y aquí está la unidad con respecto de las edades. Fíjense que si ustedes lo ven, este diagrama pues se parece mucho a este. Pero como si lo tuvieran acostado. ¿Sí me cachan? Que ese es el Sí. diagrama de tallo y hoja. Y por ejemplo, en la última fila, pues quieren decir que hay casos de 80 años. 1, 2, 3. Aquí son 16 casos de 80 años. A ver, no sé si se entendió, que a primera vista como que saca de onda, pero primero quería que trataran de hacer el esfuerzo de interpretarlo. ¿Se entendió? A ver, entonces en la línea 2, 5 ceros sería para 5 personas de 20 años Correcto. y luego los 6 unos son 21 años y así vamos aumentando la edad. Exacto, serían de aquí a aquí, estás viendo que hay 6 personas que en la encuesta tuvieron 21. Sí, Aquí son 5. 5 personas de 22, 5 de 23 y 6 de 24. Sí. Sí, ya Y la luego entendí. aquí habría 2 personas de 25, 4 de 26 y así me voy. ¿Sale? Sí, Profe, Manda. Dígame. ahí, o sea, se podría haber juntado todos los de veintitantos en un mismo Claro, también. renglón, Sí. pero, o sea, se dividió como para que se visualizaran mejor los datos. Exacto. Y para Ok. que, digamos, que coincidiera con la forma como está puesto el histograma. Ok, perfecto, gracias. Sí, también lo podrías hacer así como nada más juntar en una sola fila los de veintitantos, los puedes hacer también. Pero nos quedaba larguísima. Pero también se puede. Sí, otra pregunta. Por ejemplo, en este caso, pues tenemos el histograma, ¿no? Que nos ayuda un poquito más como a organizar los datos. Pero si tenemos, o sea, nada más el conjunto de datos, o sea, y no están en orden, debemos de buscar, o sea, como que ordenarlos para que pues Sí. también se puedan leer mejor. Sí, de hecho, lo primero que tienes que hacer en este caso para hacer el histograma o este diagrama de tallo y hoja es ordenarlos. Y por ahí vas a ver que a través de ordenarlos, eso nos va a llevar a que podamos generar una medida que se llama de tendencia central, que es la mediana, que eso lo vamos a ver en la siguiente unidad. Okay. Hay otras medidas que no necesitan estar ordenados los datos. Por ejemplo, la media no necesita estar ordenado, pero la mediana sí, necesito ordenarlos de menor a mayor. ¿Sí? Gracias. Bueno, también tenemos, bueno, ya vimos que para visualizar tenemos la gráfica de puntos, tenemos el diagrama de tallo y hojas. Bueno, no está de más, ¿no? Este es el tallo. ¿Sí? Y aquí estarían las hojas. ¿Sí? Okay. Podemos tener gráficas de series en el tiempo, es decir, cómo va cambiando un cierto dato en el tiempo. Por ejemplo, aquí estamos viendo, lo tomé del libro, hay una base de datos de muertes de manatís a lo largo de los años. Esta es una serie en el tiempo, número de muertes de manatís con respecto de cada año, ¿no? Todas estas están hechas en R, ¿eh? Esto se puede hacer en este lenguaje que les digo. Podemos tener también lo que se llama gráficas de Pareto. ¿Ok?
Estas gráficas son especialmente útiles para datos cualitativos o categóricos. Okay. En este caso, esta gráfica está asociado con los robos que han tenido ciertos tipos de vehículos en una, según yo, en una bahía. Entonces, si se fijan, aquí son en la escala en Y, son datos cualitativos. ¿Okay? Y lo que estamos generando en esta gráfica de Pareto es cuántos robos hubo de moto acuática, pues es la que tiene más, o cuántos de lancha de motor, cuántos de pues un vehículo utilitario, de un que tenga motor, de un velero. ¿Sale? Estas se llaman las gráficas de Pareto y son para datos categóricos o cualitativos. Okay. Tenemos también para datos categóricos o cualitativos las gráficas de pastel, ¿ok? Y esto está asociado con proporciones. Es la misma gráfica, pero la damos en proporciones con respecto del total. En este caso sería con respecto del total de robos que hubo aquí, o sea, sumando cada una de esas, calculan la proporción de la moto acuática, la lancha de motor, y esa proporción es la que se representa en el diagrama de pastel. ¿Sale? Bueno, en las representaciones gráficas también nos pueden interesar cuando dos mediciones están relacionadas entre sí, ¿okay? O cuando dos variables tienen un tipo de relación. Y sobre todo también cuantificar esa relación, ¿ok? ¿Cómo lo vamos a hacer? La medida más utilizada es lo que se llama la correlación, ¿ok? La correlación les va a decir cuando dos variables tienen una asociación, ¿ok? No implica que una cause la otra, significa que las dos, cuando una crece, si están correlacionadas dos variables, básicamente lo que les dice es, cuando una crece, la otra crece. Y crece más o menos en la misma proporción. ¿Okay? Entonces, esta métrica les ayuda a entender eso. Y puede haber correlaciones positivas, me refiero a que si una variable crece, la otra crece, o puede haber correlaciones negativas, que si una crece, la otra decrece. Y si decrece una, la otra crece. O sea, que hay una relación como que opuesta. Okay, eso también me lo va a dar mi medida de correlación. Vamos a considerar que tenemos dos mediciones que le llamamos XY y Y. Y tenemos de esas mediciones X, Y y Y, tenemos N mayúsculas datos. ¿Ok? Una primera medida o una manera de visualizar esos datos se le llaman los diagramas de dispersión o los scatter plots. ¿Ok? Básicamente, un diagrama de dispersión es graficar cada par ordenado de X, Y con Y y ponerle un puntito. ¿Ok? Esto, por ejemplo, esta es un diagrama de dispersión. Aquí esto va a generar lo que se le llama nubes de puntos. ¿Ok? Estos son un diagrama de dispersión con correlación.
Si se fijan, aquí se ve que crece 1 y crece, crece XY y crece YY. O podemos tener diagramas sin correlación. Los diagramas sin correlación se ven como si fuera una nube de puntos completamente abierta, sin ninguna tendencia. Fíjense que acá arriba, aquí se ve que hay una cierta tendencia. ¿Ok? En cambio, aquí está todo disperso. Cuando está todo disperso, entonces esto se expresa que no hay correlación. ¿Cómo cuantificamos? Con el índice de correlación, que es el coeficiente de correlación lineal. Esto es una introducción, lo vamos a ver más a detalle, pero esto es una manera como se calcula este índice de correlación. ¿Ok? Y siempre está entre 1 y menos 1. Si es negativo, quiere decir lo que les decía, que si una crece, la otra decrece, y viceversa. Y si es positivo, entonces quiere decir que llevan la misma tendencia. Si uno crece, el otro crece, o si uno decrece, el otro también decrece. ¿Ok? Cuando el valor de este parámetro R es cercano a 1 o a menos 1, hay una correlación muy fuerte. Y si es cercano a 0, se vería como este caso. ¿Ok? Otra manera de evaluar, vamos a ver más adelante, es lo que se llama el p-valor. ¿Ok? Y eso también les va a permitir analizar cuando hay una correlación entre dos o más variables, de hecho. Aquí, bueno, generalmente este p-valor les va a permitir hacer estas inferencias. ¿Okay? Y eso esta idea del p-valor las vamos a analizar cuando hagamos inferencias con dos o más muestras. Esta es una correlación positiva. Fíjense, es la misma tendencia. Y esta es una correlación negativa. ¿Ok? Porque cuando crece X, decrece la otra correlación. Entonces, esta es correlación positiva, correlación negativa. ¿Ok? Y ya que si tenemos variables que están correlacionadas, vamos a poder generar un modelo de esa correlación, que es a través de lo que se llama como regresión lineal. Como es generar una línea, un modelo de cómo representar, cómo cambia XY con respecto de Y. ¿Ok? Y en este modelo voy a tener dos parámetros, este B0 y B1. La idea es que estos parámetros los voy a generar tal que se reduzca el error entre mi dato Y y mi predicción. Esta forma es lo que se le llama como procedimiento de mínimos cuadrados. Vamos a ver en clase cómo hacer esto. Y para encontrar B0 y B1 vamos a utilizar lo que veíamos en cálculo. No sé si recuerdan cómo encuentran el mínimo. ¿Se acordaban en un cálculo cómo encontraban el mínimo de una función? ¿O el máximo? ¿Se acuerdan? Derivando. Con la derivada, ¿no? Exacto. Entonces lo que vamos a hacer es esto. Lo voy a llamar J. Y lo que voy a hacer es tomar la parcial de J con respecto de B0, igualarla a 0. Y voy a tomar la parcial de J con respecto de B1, le igual a 0. Y los resultados que obtenga de B0 y B1 es el punto óptimo. ¿Okay? Y eso les va a llevar a generar estas líneas. ¿Ok? ¿Por qué es importante hacer esto? Porque me va a predecir valores nuevos. ¿Okay? Bueno, ya los torturé. Es suficiente.
Bueno, la idea es que hagamos esto en clase. Lo haríamos el siguiente lunes y nos veríamos el viernes para la sesión práctica. ¿Ok? ¿Sí? Les voy a pedir que por favor para la clase del viernes instalen Anaconda. ¿Dónde está esto? Aquí, no. Aquí está. Y instalen Anaconda, pero también corran esta documentación para poder correr en Jupyter Notebook las libretas o los cuadernos con R. ¿Ok? Entonces, les voy a pedir que me sigan este procedimiento y esto les va a permitir establecer libretas o cuadernos Jupyter con R como lenguaje de programación. Entonces, hay que seguir esta página. Se las voy a poner en el chat. Ok. ¿Sí? Es muy fácil. De hecho, no es gran cosa. Aquí viene muy clarito. Y eso les va a permitir, les digo, correr las libretas Jupyter porque la idea es que haga una para el viernes con esto. ¿De acuerdo? Sí, ok. Bueno, pues entonces nos veríamos para el viernes. Por favor, instálenme eso porque la idea es que hagamos el ejercicio. ¿Sale? Sí, Bueno, Con eso, gracias, profe. profesor, dígame. con eso, ¿es lo mismo que cuando instalamos lo de RStudio o son cosas diferentes? O sea, sirven para cosas diferentes. No es cosa diferente. Ah, ok. Sí, necesitas tener en Jupyter Notebooks la capacidad de correr código en R. Entonces Ok. tienes que hacer esa adecuación en Anaconda. Bien. Sí, por favor. Bueno, pues nos vemos el viernes, muchachos. Gracias. Gracias. Hasta luego, hasta luego. Gracias. Gracias. Bye, bye, bye. Gracias. Bye.